Buenos días a todos, buenos días a todos. Estamos de nuevo aquí en la sesión y en los episodios del podcast de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, de Autelsi, dentro del marco del Observatorio de Privacidad y Seguridad, en el que desarrollamos periódicamente algunas entrevistas. Y hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a Raquel Poncela González, que actualmente... Buenos días, Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Raquel actualmente ocupa el cargo de directora de Servicios Digitales e Innovación de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre. Pero bueno, este es el cargo que ostenta hoy, pero tiene una trayectoria, una extensísima trayectoria en el campo de la tecnología y especialmente relacionado con el mundo TIC. Ella es funcionaria del cuerpo TIC del Estado y atesora 25 años de experiencia con puestos de responsabilidad en el ámbito de la Administración General del Estado, pero no solo esto, sino que también ha participado en el entorno privado, en empresas privadas, incluso en conversaciones me comentaba que ha sido durante un periodo de tiempo autónoma y ha sabido lo que es enfrentarse al emprendimiento y al desarrollo personal. Y bueno, pues con todo esto ella ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco de la Policía Nacional por su relevancia en el campo del mundo de los servicios digitales y de la innovación. Así que con ella vamos a tratar hoy aspectos tremendamente novedosos que tienen que ver con la identidad digital en el marco de la transformación digital y nos gustaría que nos contara, especialmente en el marco de esta visión de estrategia de identidad digital, como experta en la materia, qué papel tiene la identidad digital en España y en Europa. Ya no nos podemos alejar de Europa, todo esto está impulsado por Europa y somos parte, pero es un eje de la transformación digital. Y nos gustaría saber, no solo en el marco de las administraciones públicas, sino también la relevancia en las empresas, en las organizaciones y en las relaciones con los ciudadanos, todo este tema de la identidad digital. Como experta, ¿cómo nos cuentas y cómo nos defines este tema de forma tangible que lo podamos entender todos? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Autelsi por invitar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a compartir este rato con vosotros y a contaros un poco qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos en identidad digital, ¿no? Para mí la identidad física no es la base del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos en España, pero en España tenemos un documento nacional de identidad que otorga la Dirección General de la Policía y tenemos la confianza de que esa persona que ostenta ese documento nacional de identidad es quien dice ser, ¿no? Pues si nos fijamos en algunos países de Latinoamérica, pues no pueden confiar en la policía. Si nos fijamos en unos países de África, ni siquiera todos los niños que nacen están inscritos en el registro civil. Y si nos fijamos en otros países, como puede ser Estados Unidos, ni siquiera tienen un número de identificación para todos los ciudadanos, ¿no? Nosotros aquí tenemos ese privilegio, ¿no? Y aprovechando ese privilegio, podemos tener una identidad digital, ¿no? Y por eso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lleva desde el año 1996 emitiendo certificados electrónicos con unos números que son asombrosos porque cada año vienen a nuestra sede, como yo digo, 5 millones de ciudadanos a renovar su certificado electrónico. Tenemos más de 17 millones de certificados electrónicos activos, teniendo en cuenta que son solo para mayores de 18 años, con lo cual tenemos la gran mayoría de los españoles bueno, a los que prestamos este servicio y anualmente atendemos más de 7.000 millones de consultas de cómo está este certificado, si está activo, si está caducado, si está revocado. Y eso es así porque en casi todas las interacciones que se realizan con cualquier servicio digital utilizamos una identificación digital, una identidad digital, un certificado electrónico para decir yo soy Raquel Poncela y quiero acceder a este servicio. Si no tenemos esta identidad física o si no tenemos esta identidad digital, difícilmente vamos a poder darle una subvención a una persona, una plaza en un colegio o una cita previa para una cita médica. Entonces, es la base y por eso Europa y España está trabajando y sigue trabajando tan intensamente para que estas identidades incluso puedan ser interoperables a nivel de la Unión Europea y de todos los Estados miembros. Bueno, es que esto es una realidad. Yo te estoy escuchando, Raquel, pero creo que habría que hacer un inciso importante porque esto es una realidad que ya está aquí. Y la realidad es que nos manejamos en el mundo del mundo digital, con la tecnología, y que todo ese avance que ha habido en la transformación digital de las administraciones públicas y el acceso a los ciudadanos por medios electrónicos, esto es el paradigma que tenemos hoy, aunque no lo queramos, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente todavía que nos puede escuchar que dice esto no me gusta, esto
es que yo no me entero, la tecnología, ya, pero es una realidad y esto es lo que hay. ¿Sabes lo que me gusta a mí comentar? Igual que ahora que está tan de moda Stranger Things, ¿no? Que hay dos mundos, ¿no? Está el mundo real y el mundo que está oculto. Pues igual que tenemos un mundo físico, tenemos un mundo digital y tan real es un mundo como otro. Y desde las administraciones públicas tenemos que dar servicio en ambos mundos porque los dos son reales y nuestros ciudadanos nos van a requerir que les atendamos en cualquiera de las dos vías. Si nosotros no tenemos claro esto, difícilmente vamos a poder mejorar toda la vida de los ciudadanos y los servicios que les prestamos. Claro, pero cuéntanos un poco desde esta perspectiva y ese puesto en el que tenéis en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿cuáles son los avances, hacia dónde se va? Porque nos gustaría saber, a mí particularmente me gustaría saber cómo se va a superar esos problemas que hay de la suplantación de identidad, de la falta de conexión con mi identidad real en el mundo digital, porque claro, en la identidad personal ya sabemos todos que tenemos el DNI, que nos identifica de forma unívoca, y digamos que nos ven la cara, ¿no? Y nos ven la persona y la gente cuando interactuamos ya nos conocen perfectamente, pero esto en el mundo digital ya es una realidad. Cada vez queremos hacer más cosas y vamos a llegar a hacer prácticamente la totalidad del día a día casi con medios digitales. Pero ¿qué avances hay? ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bueno, yo te cuento un poco lo que hemos venido haciendo. Yo llevo aquí en la fábrica 3 años, todos los avances que hemos hecho hasta ahora y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, la fábrica lleva 400 años existiendo porque lleva 400 años innovando. Si no, ya no estaríamos aquí y el día que dejemos de innovar, pues ese día desapareceremos, ¿no? Entonces lo que hacemos es analizar la información que tenemos para poder tomar decisiones basadas en datos, que es como yo creo que nos corresponde al menos, bueno, también en el sector privado, pero sobre todo también en el sector público, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es primero mejorar lo que teníamos, ¿no? Tenemos un servicio de certificación electrónica y queríamos mejorarlo. ¿Qué hemos hecho? Ha sido atender lo que nos pedían los ciudadanos. Por un lado nos decían que era complicado acreditar la identidad en una ventanilla porque a veces no había citas previas o tardabas mucho en conseguirlo, con lo cual si tenías que presentar unos impuestos, pues ya no te daba tiempo a presentarlos. Y para eso lo que hicimos fue poner en marcha un sistema de videoidentificación remota, de tal manera que esa persona desde su domicilio, desde la playa, pudiera acreditar la identidad con técnicas biométricas y acceder a un certificado electrónico. Por otro lado, lo que hemos hecho ha sido esa dificultad que nos comentaban los ciudadanos, que a veces en algunos binomios, sistema operativo, navegador, no funcionaba bien el configurador de la certificación, el configurador para pedir un certificado, pues habilitar una aplicación móvil tanto en iOS como en Android para que un ciudadano, a través de su dispositivo móvil, también pudiera solicitar un certificado e incluso pudiera firmar un documento desde ese dispositivo móvil, ¿no? Pues luego hemos trabajado también hacia la extensión de los servicios que prestamos. Por ejemplo, hay un servicio que va a ver la luz muy pronto, en el primer trimestre del año 2026, liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es que hasta la fecha, los ciudadanos españoles que están en el exterior y no tienen un DNI o lo tienen caducado, como no se puede renovar porque solamente lo puede renovar en territorio español, pues no podían acceder a un certificado electrónico. Y precisamente son los españoles que están fuera los que necesitan utilizar la administración electrónica, más que los que tienen la ventanilla de su ayuntamiento al lado, ¿no? Entonces vamos a poner en marcha un servicio para emitir unos certificados electrónicos consulares y permitir que los ciudadanos que están fuera de España y que no tienen DNI ni posibilidad de obtenerlo, pues que puedan tener un certificado electrónico en un proyecto maravilloso de colaboración interministerial entre Exteriores, Justicia, Interior, Transformación Digital y la propia Hacienda a través de la Fábrica de Moneda y Timbre, ¿no? Y luego hemos estado trabajando también, y este sí que es un futuro tecnológico de los certificados, y es la seguridad de los certificados. O sea, yo me gusta mucho decir que en cuanto haya un ordenador cuántico, que según Gartner en 4 o 5 años ya lo tenemos aquí, a nosotros se nos cae el chiringuito, porque nuestros certificados están basados en RSA, el algoritmo de clave pública, bueno, pues tradicional, pero este algoritmo puede ser roto en el momento en que tengamos un ordenador cuántico, ¿no? Entonces hemos trabajado por un lado en tener una nueva autoridad de certificación para poder emitir certificados en vez de con RSA, con algoritmos de curva elíptica que son muchísimo más seguros, y eso así lo dice el Centro Criptológico Nacional y el organismo supervisor en España. Y también hemos estado trabajando o estamos empezando a trabajar en algoritmos postcuánticos, para que el día que haya un ordenador cuántico, pues nosotros podamos seguir ofreciendo la misma seguridad y confianza en esa
identidad digital que venimos prestando desde el año 96. Y luego, de cara al futuro, y esto es muy importante porque aquí estamos hablando del futuro tecnológico, ¿no? A nivel de seguridad, pero el futuro a nivel de usabilidad pasa por la cartera de identidad digital europea, que es un macroproyecto precioso en el que estamos trabajando todos los Estados miembros y que realmente yo creo que por fin ha puesto el foco en la usabilidad para, como tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos simplificarle la vida al ciudadano? Pues la respuesta es cartera digital europea. Sí, cartera digital europea. Bueno, yo creo que tenemos que ahondar un poquito más en este punto, luego, posteriormente, para explicar a todos los que nos puedan oír, en el fondo, cómo funciona esta técnica, ¿no? Porque la identidad digital está muy bien, pero ¿de qué va esto, no? De certificados, de compartir certificados, de interoperar con otros proveedores, en fin, yo creo que esto tiene su enjundia y creo que es importante hablarlo, pero antes de ello, claro, me alegra ver que vais avanzando en dos aspectos. Uno, en la tecnología, en la seguridad, para generar confianza. También habéis trabajado mucho el acercamiento al ciudadano, cómo acercar que esto se puede hacer en el día a día, sin necesidad de trasladarte, de personarte, sino hacerlo también pues, a través de, pues eso, como la videollamada, por ejemplo, y tecnologías. Bien, sigo pensando en que el problema de cultura está ahí, el problema de conocimiento y de formación y educación del ciudadano en el campo de la tecnología es un gran reto, que eso yo creo que no os toca a vosotros, pero sí le toca a la administración el trabajar ese gran reto del conocimiento en la tecnología, porque todo esto habla de tecnología. Y hablando de tecnología, me gustaría hablar de la inteligencia artificial, porque claro, la inteligencia artificial está aquí, es una realidad, ya todo el mundo habla de ello, en los cafés, en las comidas, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, y entiendo que habéis utilizado o tenéis en cuenta cómo está funcionando la inteligencia artificial y cómo puede ayudaros a vosotros a reforzar esta usabilidad y estas operaciones que lleváis vosotros con el tema de la identidad digital, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es el temazo del momento, ¿no? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero yo creo que muchas veces se habla de la inteligencia artificial desde una pregunta de base que es errónea, ¿no? Yo he oído muchas conversaciones de dónde puedo meter la inteligencia artificial, como si fuera alguien que te ha regalado pues una estatuilla preciosa y no sabes dónde colocarla en el salón, ¿no? Yo creo que la tecnología por la tecnología nunca debe ser un objetivo en una empresa, en una organización pública, y lo que sí que tenemos que hacer es cómo puedo mejorar este servicio o qué solución tengo que poner en marcha y ahí ya sí plantearme qué tecnología voy a utilizar para dar solución a esa necesidad que yo tengo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, para la videoidentificación remota, llevamos más de 2 años utilizando inteligencia artificial. De hecho, fíjate, a pesar de que cobramos un poco por el certificado, por la emisión remota, porque tenemos que financiar el alto coste que tienen todos estos servicios de biometría, de custodia durante tantísimos años de las evidencias, con todo y con eso, más del 13% de los certificados electrónicos que emitimos ya se están emitiendo con videoidentificación remota, ¿no? Y tiene inteligencia artificial por detrás, técnicas biométricas, reconocimiento de patrones, Machine Learning, o sea, tiene una serie de tecnologías y de algoritmos de inteligencia artificial, pero que para mí no son lo importante, ¿no? Para mí lo importante es, pues fíjate, por ejemplo, un ciudadano que nos escribió que estaba tetrapléjico y que nos escribió para darnos las gracias por este servicio, ¿no? Entonces, a mí, que nosotros podamos dar servicios utilizando cosas súper modernas y súper molonas, pero que al final estamos dando solución a una problemática que antes no se podía obtener, ¿no? Muchas personas que han dicho, por fin mi madre puede tener un certificado electrónico porque está en silla de ruedas y era muy complicado llevarla a una ventanilla, acreditar la identidad, ¿no? Ahí para mí ese es el valor que podemos aportar con inteligencia artificial o con cualquier otra tecnología que se ponga de moda en el momento y que nos pueda permitir llegar a dar servicios donde hasta ese momento no podíamos llegar, ¿no? Pero sí, efectivamente, la inteligencia artificial está ahí, nosotros la utilizamos cuando hay que utilizarla y luego, sobre todo, cuando la utilizamos, miramos muy mucho el cómo la estamos utilizando, ¿no? Y desde 3 perspectivas. Por un lado, obviamente el cumplimiento normativo, somos administración pública y tenemos que hacerlo y de hecho hemos hecho un análisis exhaustivo del cumplimiento RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial y de las guías que publica la ESIA en Coruña. Nosotros intentamos siempre que todo lo que sacamos
cumpla escrupulosamente toda la normativa y guarde todos los principios de privacidad, de seguridad y de confianza para los ciudadanos. Y luego, por otro lado, nos gusta mucho mirar también la inteligencia artificial desde la perspectiva ética y cómo estamos utilizando esa inteligencia artificial y desde la perspectiva de la sostenibilidad, que al final también son tres vértices de un triángulo que yo creo que son muy importantes. Desde luego los ciudadanos pueden estar tranquilos que cuando nosotros pedimos ese selfie, una prueba de vida y guardamos esa información de la cara, del documento de identidad, del vídeo para comprobar que esa persona está viva, nosotros estas evidencias solo las guardamos y solo las almacenamos a los efectos de poder comprobar o poder demostrar que hemos dado una identidad basada en datos y basada en hechos y en pruebas y en evidencias. Pero pueden estar tranquilos que nosotros no vamos a dar esa información ni esas pruebas biométricas a nadie que nos las pida para ninguna otra finalidad. Por eso es tan importante cuando yo digo que tú puedes venir a nosotros por tu cara bonita, ¿no? Pero que tienes que tener tranquilidad de que nosotros después toda esa información no se la vamos a dar a nadie y que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que no hay que darle tu información biométrica a nadie en el que no confíes, ¿no? Genial, pues me quedo con estas píldoras porque creo que son tremendamente importantes. Primero, que todo lo hacéis desde la legalidad, cumpliendo la normativa. La propia normativa ya en sí intenta generar confianza y ha tenido en cuenta aspectos como la privacidad y la seguridad, con lo cual el cumplir la norma a rajatabla y con preocupación ya es garantía de todo esto. Hay un tema que subyace del uso de los certificados y de la identidad digital que tiene que ver con la capacidad de las personas, la capacidad de obrar, tanto persona física como persona jurídica, porque las personas jurídicas también obviamente tienen que actuar a través de personas que tienen que tener capacidad para poder obrar por cuenta de la persona jurídica. Y esta parte en el mundo digital, ¿esto cómo se hace? ¿No? Porque en el mundo físico ya sabemos que los poderes y el propio notario con su sana crítica te ve y te estudia y dice, pues creo que no tiene capacidad, etcétera. Pero en el ámbito digital, ¿esto cómo lo habéis superado? ¿Cómo lo estáis planteando? Pues en mi opinión es un tema en el que todavía tenemos que avanzar mucho. En el ámbito de la personalidad jurídica hay unos poderes que hacen los notarios. El Colegio del Notariado creo que está trabajando en normalizar esos poderes, porque claro, si todo está escrito en lenguaje natural, es muy difícil luego informatizar ese lenguaje natural, ¿no? En el sentido de que ya no puedes tener la garantía de que ese poder, de que esa persona sí que en base a ese poder tiene capacidad para hacer X, ¿no? Entonces, ahora mismo no está resuelto y por eso hay que personarse físicamente con los poderes en la agencia tributaria y una persona formada de la agencia tributaria tiene que analizar los poderes y decidir si te puede dar ese certificado o no. Exacto. Pero hay un punto en el que es verdad de hecho, hemos recibido más de una consulta a través del defensor del pueblo. Cuando hay una persona que tiene una discapacidad o una persona que tiene una falta de capacidad de obrar, eso nos pasará a muchos, nos pasa mucho con nuestros padres mayores, ¿no? Y a lo mejor esa persona pues ya tiene una serie de enfermedades, tiene una demencia, tiene un Alzheimer, que no puede obrar. Claro, la línea de si te puedo dar yo a ti un certificado o no, y que tú puedas suplantar a tu padre, puede ser muy positiva para muchas cosas, pero también puede suponer un riesgo para esa persona. Exacto. Claro, porque tú dices, bueno, si tú eres su hijo, pero yo no sé tú qué relación tienes con tu padre, no sé hasta qué punto tú puedes suplantar a tu padre para decidir por él sobre sus bienes, sobre sus necesidades, sobre su voluntad. Y es un tema que no está resuelto. Nosotros, de hecho, normalmente no se emiten certificados electrónicos en esas condiciones, salvo que haya un juez que obviamente haya una decisión judicial, en cuyo caso pues entiendo que sí que podríamos emitirlos, pero siempre intentamos proteger a las personas también incluso a la hora de emitir certificados. Igual que intentamos proteger a las personas a la hora de su uso, ¿no? Nosotros no almacenamos información de dónde se ha usado su certificado electrónico y de hecho a veces nos llega una petición judicial de por favor dígame este certificado cuándo se ha utilizado y yo no puedo decirte dónde se ha utilizado porque no almacenamos esa información por privacidad, ¿no? Y de hecho yo creo que por eso, incluso en los foros más disruptivos de Internet, pues se dice, sácate un certificado de la FNMT que puedes hacerlo todo y además van a tratar con confidencialidad dónde usas ese Y además certificado. es muy importante esto último que has dicho, porque ahí siempre subyace un miedo
al hecho de que se sepa todo lo que hago. Como todo está digitalizado y ahora mismo pues ya dejas traza de todo, pues todo el mundo sabe ya lo que hago y lo que no hago y dónde compro y dónde no compro y dónde interactúo y qué firmo y qué no firmo y dónde me persono. Y entonces hay unos miedos ahí tremendos que yo creo Sí, que tenéis que ser tremendamente garantistas, lo estás transmitiendo. De hecho, lo que dices de la sí. capacidad es que es del todo necesario que todo el mundo entienda que hay cosas que no se pueden saltar ni salvar con la tecnología, quizá de momento, pero que hay que seguir siendo muy garantistas porque hay que garantizar los derechos civiles que tenemos todos los ciudadanos, y el tema de la capacidad de obrar creo que es tremendamente importante. Así que me alegra mucho que no es malo ni es negativo, es todo lo contrario. Creo que es muy positivo que ciertas barreras no se salten si no hay garantías al 100%. Con lo cual, creo tremendamente importante. Y con respecto al conocer y no conocer y qué se hace y qué no hace de mí, fíjate, yo en muchos debates también se suele ligar toda la parte de identidad digital con el tema del pago digital, el euro digital. Pues el Bitcoin, vale, el Bitcoin está ahí, pero ¿qué pasa con el dinero digital, no? Y se habla mucho de esto, ¿no? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? Y cuando llegue, ¿qué? ¿Y qué pasa? ¿Se va a saber todo de mí? Y igual que antes, ¿no? Con el tema de la identidad digital. Entonces, no sé si podemos abordar en esta entrevista el tema del euro digital, pero si podemos abordarlo me encantaría, ¿no? Que es el tema de la cartera digital y todo el tema del euro digital, ¿cómo está? ¿Esto dónde nos va a llevar? Bueno, son dos temas, ¿no? Un tema es el euro digital y otro tema es cartera digital. Bueno, el euro digital, nosotros no estamos participando, es un proyecto del Banco Central Europeo en colaboración y coordinación con los bancos centrales de los Estados miembros, como no podía ser de otra manera, y con la banca de los países europeos. Pero es verdad que hay mucho miedo y se habla mucho de el euro digital es un Bitcoin que viene aquí a quitarnos y a tenernos controlados, ¿no? Y yo creo que también hay que diferenciar, ¿no? Una cosa son las monedas con blockchain, las monedas Bitcoin, las monedas, bueno, que surgen como un medio alternativo a los flujos habituales de dinero, ¿no? Controlados por los bancos centrales europeos. Por otro lado, tenemos los bancos centrales europeos que regulan el efectivo que va a seguir utilizándose, ¿vale? O sea, de hecho, en los pagos que se realizan en las tiendas, la gran mayoría se sigue realizando con efectivo, no pensemos que va a desaparecer ni mucho menos. Y de hecho, cuando hay una crisis, ya se ve que si no tenemos efectivo, tenemos todos un problema. O sea que estamos en la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que el efectivo siempre pueda seguir existiendo. Y el Banco Central Europeo también lo dice así, ¿no? El euro digital nace como un medio complementario al efectivo. El efectivo va a seguir existiendo, ¿no? Todo esto que hablo es información pública porque ya os digo que yo no estoy trabajando en ese proyecto. Ya me gustaría porque me parece un proyecto precioso, ¿no? Pero al final el euro digital, tal como está en la información que se está publicando, no va a dejar de ser otra cosa que un medio de pago alternativo, ¿no? Nosotros muchas veces pagamos con una tarjeta y estamos utilizando Visa, estamos utilizando Mastercard, estamos utilizando medios de pago que son internacionalmente reconocidos, pero no son medios de pagos europeos, y tenemos un gap en Europa. Y el euro digital viene a rellenar ese gap que no tenemos en Europa, habilitando un medio de pago que al final será pues una aplicación móvil, bueno, o interrelacionada con tu propio banco o con el banco. A nivel tecnológico da igual cómo lo monten al final, ¿no? Pero sí que efectivamente va a permitirte pagar con un medio de pago europeo totalmente interoperable entre toda la banca europea y de tal manera que tú puedas irte a un sitio a otro y no va a dejar de ser más que un apunte contable en negativo cuando pagues o en positivo cuando te manden dinero, como ahora en un Bizum o en un banco, ¿no? Con lo cual yo creo que no tenemos que tener miedo a que se siga avanzando y a que Europa también quiera trabajar a su soberanía digital. Nosotros en Europa no tenemos soberanía digital, esa es la realidad. Y Europa se ha dado cuenta, y de hecho la presidenta de la Comisión es un tema que saca muchas veces a la luz, ¿no? Cuando habla de que tenemos que fabricar chips, habla de soberanía digital. Cuando habla de la cartera digital europea, habla de soberanía digital. Cuando habla del euro digital, habla de soberanía digital. Cuando habla de poner restricciones a las nubes, a los proveedores de nube americanos o chinos o rusos que vienen aquí a Europa, también habla de soberanía digital, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos el potencial en Europa y tenemos que sacar pecho. Tenemos tecnología, tenemos el potencial, tenemos un montón de usuarios, tenemos conocimiento y podemos invertir también. Bueno, pues trabajemos por ello, ¿no? Yo creo que nos corresponde trabajar en esa línea y que no hay que tener miedo a que haya una nueva forma de pagar
independientemente de que luego es verdad que la tecnología podría permitir controlarte, por supuesto que sí, pues es que si quisiéramos con la tecnología podríamos controlar todo, ¿no? Pero yo, en mi opinión personal, quiero creer que no es el objetivo principal, sino simplemente complementar un poco bueno, pues el escenario que hay en Europa en los medios de pago. Pues Raquel, nos dejas mensajes de esperanza, nos dejas mensajes además de futuro, porque es que esto es el futuro, es imparable y esto es lo que va a llegar. Y sobre todo nos dejas mensajes de confianza, porque yo creo que la gente lo que necesita es tener un poquito de confianza en esto, pero para que haya confianza no solo se tiene que tener bellas palabras, sino también tiene que haber medios que garanticen que en efecto esa confianza existe y es real, ¿no? Que es toda la parte que hemos comentado de la seguridad, de toda la parte del futuro utilizando la tecnología y cómo acceder a esos medios tecnológicos para poder estar en el mundo real y en la sociedad que nos viene y esta sociedad es que nos va a llegar. Y yo creo que nos has dejado ya, yo creo que hemos hecho un poco repaso a todo. El tema de la cartera digital, pues sabemos que hemos hablado de la interoperabilidad. Quizá nos puedes describir brevemente la complejidad que tiene este tema Sí. del certificado electrónico de la identidad digital y la complejidad que tiene en un mundo global, porque claro, al final que trabajamos en un mundo global y esto queremos que sea para un mundo global, ¿no? Entonces esa complejidad y esa necesidad de interoperabilidad en el fondo, ¿cómo funciona de manera pedagógica? ¿No? ¿Cómo nos puedes contar? Mira, esto tiene que funcionar así o funciona así, Sí. por eso esto es así. A ver, bueno, el proyecto de la European Digital Identity Wallet, la cartera digital de identidad europea, a mí me parece uno de los proyectos más ambiciosos y más disruptivos que está llevando a cabo la Comisión. Y de hecho es un proyecto que ya es real, ¿no? De hecho, la semana pasada hubo en Bruselas un evento en el que después de 3 años de dedicarnos a normalizar, estandarizar, definir cómo vamos a interoperar y poner todas las bases jurídicas, incluso de estandarización tecnológica, ya por fin los Estados miembros compartieron cada uno sus carteras digitales y de hecho España presentó su cartera digital, la cartera digital española, con la credencial de identidad de la fábrica, ¿no? Ese PID que llaman en cartera digital. Pero si quieres te cuento un poco, porque cartera digital todo el mundo piensa que es solamente una aplicación móvil donde vamos a llevar una identidad digital, pero cartera digital es un ecosistema que va mucho más allá de una aplicación móvil y cada actor va a tener su representación y su rol dentro de ese ecosistema de cartera digital. Entonces, los ciudadanos, ¿qué van a tener? Los ciudadanos van a tener una cartera digital. Cada Estado miembro tiene la obligación de desarrollar y de poner a disposición de sus ciudadanos una cartera digital gratuita antes de las Navidades del año que viene, antes de diciembre del 2026. Y España, a través de la Agencia Estatal de Administración Digital, del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, va a poner a disposición de los ciudadanos una cartera digital. Entonces, yo voy a llevar en mi móvil una aplicación móvil, cartera digital española, o como el nombre que decidan al final, y ahí voy a llevar varias cosas. Por un lado, voy a llevar mi identidad, la credencial de identidad que llamamos, esa PID, esa Personal Identity Data, que va a decir que soy Raquel Poncela y que tengo este número de documento nacional de identidad, este correo electrónico, bueno, los 4 datos básicos que se ha acordado en Europa a través de muchísimo debate, qué datos poníamos en esa credencial de identidad. Pero lo bueno que tiene es que, claro, una persona no solamente tiene un nombre, apellido y un NIF, ¿no? Tenemos mucho más datos alrededor de una persona, ¿no? Yo soy ingeniera en informática, yo estoy empadronada en Pozuelo de Alarcón, incluso yo tengo una serie de atributos que definen a mi persona. Entonces, en esta cartera digital vamos a poder llevar también lo que llamamos credenciales de atributos, de tal manera que tú vas a poder llevar pues, tu tarjeta sanitaria, la credencial del carnet de conducir, la credencial de, bueno, no sé qué he tenido esta, que soy familia numerosa. Y lo buenísimo que tiene el proyecto es que por primera vez desde las administraciones públicas estamos pensando no solo en proveer una identidad digital para el sector público, sino también para el sector privado, de tal manera que a partir de diciembre del año 2027, las grandes empresas, pues la banca, seguros, también van a permitir autenticarte en sus sistemas con esta cartera digital. Y además no solo eso, o sea, ellos van a solucionar un problema que tienen muy importante, que es el Know Your Customer, en el que siempre se centran para evitar fraude a través de la cartera digital, ese problema lo van a tener resuelto, porque ya te va a venir una identidad, y además no solo de un español, sino de cualquier persona, de cualquier ciudadano europeo. Pero además ellos van a poder poner en esa cartera digital también sus credenciales de atributo, es decir, van a poder poner pues, que yo soy titular de esta cuenta bancaria o que yo tengo este seguro de hogar
o que yo tengo este carnet del gimnasio, de la esquina, ¿no? Entonces, para mí el concepto muy importante de cartera digital no es solo una aplicación móvil, hay un conjunto de emisores, de verificadores, de fuentes auténticas de las que yo leo esa información para decir que yo soy, pues, por ejemplo, una fuente auténtica, ¿no? Que yo soy titular de esta vivienda, ¿no? Y que tengo en propiedad esta vivienda. O una fuente auténtica de un banco que también te tiene que dar, pues, que tienes un seguro de esa tarjeta de crédito, ¿no? Y ese ecosistema va a tener fuentes auténticas y va a tener muchas terceras partes de confianza. Esas terceras partes que nosotros le daremos un token, un certificado para que puedan jugar en el sistema, van a estar todas registradas, de tal manera que, de hecho, justo esta mañana veía un post de la Comisión Europea en el que ya ha puesto un EIDAS dashboard, porque todo esto se basa en el reglamento EIDAS 2, pues ha creado ya un portal, un panel, un dashboard donde todos los ciudadanos europeos van a poder consultar quiénes son los PID providers, es decir, los que vamos a emitir las identidades digitales, pero también quiénes son los wallet providers, quiénes son los que van a emitir carteras que van a ser EUD Wallet Compliance, es decir, que van a cumplir todos los estándares y requisitos bueno, de los actos de implementación sobre las carteras digitales. Y luego va a haber también un registro de esas terceras partes, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene es que si yo tengo una aplicación móvil como ciudadano, esto lo dice siempre Ursula von der Leyen, que el ciudadano va a ser el dueño de sus datos, ¿no? Y va a tener sus datos en poder. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo antes llegaba a una discoteca y como tengo cara de chavalilla, o tenía en su momento, me pedían siempre el carnet de identidad. Y yo cuando daba el carnet veían que era Raquel Poncela González, dónde vivía, cuándo nací, cómo se llamaban mis padres, una serie de datos que el portero de la discoteca, oye, pues no tenía que conocer, ¿no? Entonces yo ahora con la cartera digital voy a decir, sí quiero compartir los datos contigo, pero solo quiero compartir contigo la credencial de mayoría de edad. Y por ejemplo, cuando yo quiera ir a un contenido de adulto por la web, pues yo tendré que identificar y mostrar mi credencial de mayoría de edad, pero ni mi nombre, ni mis apellidos, ni dónde he nacido, ni mi NIF, ni nada, simplemente que soy mayor de 18 años. Y entonces ya podré acceder a la discoteca en el mundo real o al contenido de adultos en el mundo virtual. Porque el poder que tenemos es que ahora los ciudadanos van a poder decidir y elegir y saber a quién y para qué están compartiendo y qué datos estamos dando, ¿no? Porque muchas veces, es verdad, actualmente compartimos datos que no sabemos muy bien qué datos tenemos, ¿no? A pesar de, es verdad que tenemos derecho de acceso en el reglamento de protección de datos, pero no lo tenemos claro. Y lo maravilloso de esto es que este modelo es tan abierto para que cualquiera participe, que yo siempre decía, digo, "Jo, esto sería maravilloso poder extenderlo al mundo entero, ¿no? ¿Por qué restringirnos a Europa?". Y justo la semana pasada Canadá ha firmado un acuerdo bueno, un MOU, un acuerdo de understanding con la Comisión Europea para poder también colaborar de tal manera que bueno, pues se puede interoperar entre estas identidades digitales de Canadá y esas identidades digitales europeas. Con lo cual yo creo que estamos creando un estándar que además va a ser usable por primera vez en la vida, creo que vamos a hacer algo muy, 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 muy usable para los ciudadanos y que además va a permitir también que sector público y sector privado, bueno, pues pongamos a disposición todas nuestras energías pues, para facilitarle la vida a los ciudadanos, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que los ciudadanos tengan a la vez pues, seguridad y confianza y luego mucho más accesible el trabajo y el acceso a cualquier a cualquier servicio. Pues escuchándote y me quedo con que en efecto la gente puede seguir pensando en que la tecnología, que sí, que muy bien todo lo que me están contando, pero esto me da miedo, hay mucho riesgo, hay mucha inseguridad. Yo creo que la gente lo va a pensar y lo piensa, yo creo en parte con razón, porque es lo que sienten, pero por otro lado yo Sí. creo que las bondades de la tecnología y lo que nos permite evolucionar la tecnología, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y yo creo que una realidad también es que esto es imparable, o sea, futuro va por aquí, viene por aquí y va a ir hacia allí, queramos o no, con lo cual tenemos que generar todavía ese mensaje de confianza, tenemos que seguir generándolo y tenemos que seguir apuntalando toda esta parte de hacer las cosas bien desde el punto de vista de la tecnología, de la gestión del riesgo y del cumplimiento normativo. Y yo creo que nos lo has comentado con muy buen detalle, Raquel. La verdad es que me alegra mucho escuchar lo que acabas de contar del futuro hacia dónde va y la adhesión de Canadá, pues yo creo que es un tema tremendamente relevante también. Y bueno, pues el futuro está aquí. Te agradezco muchísimo, Raquel, todo lo que nos has contado. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo contenido para sustraer de aquí. Normalmente escribimos luego, después de este podcast, un artículo. Trataremos de resaltar muchos de los temas que nos has comentado. Yo creo que nos has dado un montón de información. Y además, una cosa muy importante, Raquel, yo creo que
has acercado a todo el mundo a entender esto, porque lo difícil es entenderlo. Y yo creo que tu lenguaje ha sido muy claro y yo creo que todos lo hemos entendido perfectamente. Así que te agradezco muchísimo, Raquel, tu participación. Ha sido un gustazo, un lujo y esperamos volver a verte en colaboración con Autelsi en próximos eventos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros y aprovechando también que tengo este altavoz que Autelsi da, también darle las gracias a esos 5 millones de ciudadanos que cada año vuelven a la fábrica y siguen confiando en nosotros. Así que de verdad, gracias a Autelsi y gracias a todos los que nos veáis por seguir confiando en fábrica. Pues muchas gracias, Raquel. Estamos en contacto. Gracias. Chao. Chao.